Muy buenas, hoy en Trangis TV aprenderemos a jugar a It's a Wonderful World. En It's a Wonderful World tendremos que liderar un imperio en expansión y competir contra los otros imperios para que sea nuestro imperio pues más molón, como tiene que ser. Es un juego diseñado por Frédéric Guerard e ilustrado por Anthony Wolf. Se puede jugar de 1 a 5 personas a partir de los 14 años de edad y con una duración aproximada de unos 45 minutos. Bueno, pues vamos a ver los componentes de este It's a Wonderful World, que son muchos y muy bonitos. No sé casi ni por qué empezar. Bueno, voy a empezar por las cartas de desarrollo, que son un cholón de ellas. Tenéis muchísimas cartas y además es que son súper bonitas. No sé si las estaréis viendo bien, si sale esto súper enfocado, pero vaya. Os recomiendo que lo compréis para verlas mejor, ¿vale? La verdad es que son súper bonitas. Las ilustraciones son maravillosas. Luego tenemos las cartas de Imperio, que también son muy chulas, ¿vale? Tenemos 5, una para cada persona. Bueno, un montón. Tenemos cubitos a cascoporro y traslúcidos. Tenemos azules, amarillos, verdes, rojos, negros y los grises. Los grises son los únicos no traslúcidos, pero también molan un montón. Luego tenemos las fichas de personaje que tenemos general por un lado y tenemos financiero por otro. Hay muchas, de hecho hay más. Aquí no están todas porque es que si no casi ni caben. Luego tenemos losetitas, que tenemos la loseta de reserva de general, la loseta de reserva de financiero y la loseta de reserva de Crystalium, ¿vale? Que es el nombre de estos cubitos rojos. Tenemos los tableros, que son estos dos que se unen, ¿vale? Aquí lo tenéis, ya lo tenéis montado, pero bueno, lo tendréis que unir. Y tenemos la ficha de ronda, que tiene dos caras, ¿vale? Para si se juega en sentido horario o sentido antihorario. Y creo que no me dejo nada. Estos son los componentes del It's a Wonderful World. Vamos a ver entonces cómo preparar una partida a este It's a Wonderful World y vamos a empezar montando el tablero. El tablero que es esto, ¿vale? Que ya lo tengo montadito, pero bueno, para que veáis que tiene dos partes, la montáis así tal cual y lo tenéis listo. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar las losetas de reserva de financieros, de Crystalium y de generales. Luego colocaremos los cubitos de cada tipo, empezando por los de la izquierda, bueno, empezando por donde os dé la gana, aquí da igual, pero bueno, a la izquierda están los grises, luego están los negros, los verdes, los amarillos y los azules. Cada uno tiene un nombre, ¿vale? Luego os lo diré, pero yo le voy a llamar por su color para no liarme. Y colocamos también pues, los Crystalium en la loseta de reserva de Crystalium y las fichas de financiero y las fichas de general. Tenéis un montón de fichas, ¿vale? Hay muchas más de las que pongo aquí, pero bueno, para que podáis ver un poquito el diseño de las losetas, pero en función del número de personas que estéis jugando, pues podéis usar más o menos para no quedaros sin ellas. Lo siguiente será formar el mazo de cartas de desarrollo. Cogéis todo el taco de cartas, ¿vale? Le pegáis un buen baraje, aquí vamos a suponer que ya están barajadas, y lo colocamos en su sitio, ¿vale? Esta es la zona del mazo y el descarte sería esta zona. Cada vez que vayáis a descartar una carta lo colocáis pues tal que así, ¿vale? Por esta zona. Luego vamos a colocar el marcador de ronda, ¿vale? Marcador este circular en el número 1 y lo vamos a colocar por el color verde, porque si estamos jugando a 3 personas o más va a cambiar el movimiento a la hora de seleccionar las cartas. Entonces cuando vayamos subiendo de ronda pues se le va dando la vuelta y dejándolo en el color de la ronda correspondiente. Pero bueno, de momento lo colocáis por su color verde y con el numerito del 1, ¿vale? Encima del número 1 del tablero. A continuación queda elegir con qué cara de los imperios vais a jugar, ¿vale? Tenéis la cara A y la cara B. Las caras son asimétricas, ¿vale? Cada imperio va a tener una producción diferente, que esto está muy bien para las primeras partidas o para la primera partida, porque así cada persona, digamos que ya va un poquito orientando su partida. Entonces es recomendable hacerlo por primera vez. Si lo ponéis las cartas de imperio por la cara B, todas las cartas van a tener el mismo número de recursos y la misma producción, porque así va a haber un poco más de interacción entre las diferentes personas en función de lo que vayan construyendo. Así que recomendable por la cara A. Y después pues podéis repartirlas al azar o si alguien tiene alguna preferencia, pues eso ya como vosotros prefiráis. Por último, me queda por indicaros el área de cada persona, ¿vale? El área de juego, digamos así. Para que tengáis un poco una noción, tendremos nuestra carta de imperio y encima de donde veis la producción vamos a ir colocando las cartas construidas, ¿vale? Entonces tenéis que dejar bastante hueco arriba de la carta de imperio para ir colocando cartas solapadas. Luego, a la derecha de la carta de imperio tendremos la zona de cartas seleccionadas durante la ronda y un poquito más arriba de las cartas seleccionadas las cartas que están en zona de construcción. Entonces un poquito la zona de cada persona, para que os hagáis una idea, sería una cosa tal que así o un poquito más, ¿vale? Dejad espacio porque vais a necesitarlo porque vais a jugar muchas cartas. Y ya está todo disponible para empezar la partida.
Cada partida está dividida en 4 rondas y cada ronda se divide en 3 fases. La fase de selección, la fase de planificación y la fase de producción. Al final de la fase de producción de la cuarta ronda, se termina la partida, se ve la puntuación de cada persona y se determina quién ha ganado. En la fase de selección se utiliza una mecánica de draft, que consiste en, primero, repartir cierto número de cartas a cada persona y luego cada persona se va a quedar con una carta y va a pasar las que le queden a la persona de la derecha o de la izquierda, en función de la ronda. En la primera y en la tercera ronda se pasaría a la persona que está sentada a la izquierda y en la fase 2 y la fase 4 a la persona que está sentada a la derecha. Entonces vamos a ver ahora los pasos a seguir en la fase de selección. Lo primero de todo es repartir 7 cartas a cada persona, que aquí ya las he repartido. Lo siguiente, cada persona toma sus 7 cartas, se queda con una, la coloca boca abajo en su zona de selección, que ya os he dicho antes que está a la derecha más o menos, a la derecha de vuestro imperio, y las otras 6 se las dais a la persona, en función de la ronda, en este caso, la persona que está sentada a la izquierda, ¿vale? Porque la ronda 1 y la 3 es en sentido horario. Pues le daría las 6 cartas restantes a la persona de mi izquierda, esta persona ya había seleccionado una también, y se la pasaba a esta, y esta pues lo propio, deja una y me pasa las 6 a mí. Ahora, todas las personas de manera simultánea tienen que revelar la carta que han seleccionado. Pues todo el mundo lo revela y lo coloca aquí. Esto está bien también para fijarse un poquito qué ha estado eligiendo cada persona. Lo siguiente es hacer esto mismo hasta que cada persona ha seleccionado 7 cartas y las ha colocado a la derecha en su zona de selección y ha volteado las 7 cartas. Ahora en la fase de planificación, bueno, me he dejado solamente mis cartas porque si no, no va a caber todo, ¿vale? He dejado a mis pobres rivales, los he dejado solamente con las cartas de imperio, pobrecillos. Bueno, no pasa nada. Entonces yo tendría aquí mis 7 cartas seleccionadas y ahora pasamos a la fase de planificación. En la fase de planificación podéis hacer 2 cosas. Podéis preparar cartas para su construcción o descartarlas para recibir su bonificación por reciclaje, ¿vale? ¿Qué significa la bonificación de reciclaje? Que yo las cartas, si hay alguna carta que no me interesa, me puedo llevar el cubito que marca aquí a la derecha, ¿vale? Está aquí para que lo distingáis del resto de iconos, está en fondo blanco y solamente hay un icono, siempre va a haber solamente un icono. Entonces, en este caso, si yo descarto esta carta, me llevaría un cubito gris, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cómo funciona el reciclaje. En cualquier momento podéis descartar una de vuestras cartas que esté en la zona de construcción para conseguir la bonificación de reciclaje. Pero esto tiene un inconveniente. Si no lo hacéis en la propia fase de planificación, que el recurso lo podéis colocar sobre una de las cartas para construir, si lo hacéis durante la fase de juego, la fase de producción, ese recurso va a ir obligatoriamente a vuestro imperio, ¿vale? Entonces, esto os podría servir para conseguir un Crystallium, por ejemplo, si tenéis 4 cubitos diferentes y necesitáis uno más porque necesitáis un Crystallium sí o sí, pues a lo mejor si esta carta veo que no la voy a construir de ninguna de las maneras, pues durante la fase de producción la descarto, me llevo el cubito negro aquí para tener un Crystallium. Pero no suele ser muy beneficioso, ¿vale? Porque al fin y al cabo estás perdiendo un posible cubito negro para colocar en una carta. Y otra cosa, si lo que vais a hacer es descartar una carta de esta manera que ya tuviera cubitos encima, por ejemplo, yo quiero descartar esta porque el submarino al final no lo voy a construir, los cubitos que ya tuviera los pierdo, ¿vale? O sea, estos 2 grises se me van directamente aquí. Así que planificaros bien, porque si habéis intentado construir una carta, habéis ya gastado recursos y al final no la construís y la descartáis para conseguir la bonificación esta de reciclaje, pues seguramente no os compense mucho. Si por el contrario quiero preparar una carta para su construcción, me la colocaré en mi zona de construcción, que ya os he dicho que sería un poco pues, en la zona de encima de lo que era la fase de planificación, ¿vale? Que sería una cosa así, para que os hagáis una idea. Esto está en pequeño para que quepa todo en cámara, ¿vale? Pero esto necesitáis un poquito más de espacio en vuestra mesa. Pues a mí si me interesa mucho esta carta, pues la dejo aquí, ya colocada para como si la fuera a construir a posteriori. Pues yo qué sé, me interesa esta y esta, por ejemplo. Y todas estas, pues lo que me interesa es que me den sus cubitos de reciclaje. Vale, pues tendría un cubito gris, 2 negros, ¿vale? Reciclando estas 2. Y otro cubito gris que me otorga esta carta. Y estos serían cubitos que he obtenido por el reciclaje de cartas. Los cubitos que habéis conseguido, cubitos o recursos como le queráis llamar, que habéis conseguido por el reciclaje, ahora podéis hacer 2 cosas. Podéis colocarlos ya directamente sobre cartas que tengáis en vuestra zona de construcción. Por ejemplo, yo estos 2 grises, pues si me interesa construir la central nucelar, pues los coloco ya directamente encima de la carta. O lo que podéis hacer es colocarlos directamente en vuestra carta de imperio.
Además, justo en esta ocasión no tengo ninguna de mis 3 cartas necesita recursos de construcción negros. Por cierto, los recursos de construcción se encuentran a la izquierda, ¿vale? En columna, arriba a la izquierda, ¿vale? De cada carta. Esto es lo que necesitáis para poder construir una carta. En el momento en el que tengáis todos los cubitos, pues ya os pasa a vuestra zona de construcción. Pero yo con estos 2 cubitos, como ahora mismo no tengo dónde colocarlos, iría a mi imperio directamente y los tengo que colocar aquí. Si por lo que sea, en el momento de reciclar los cubitos os da para terminar ya la construcción de una carta, por ejemplo, vamos a suponer que hubiera reciclado pues 2 cubitos grises más y uno verde, ¿vale? Y los colocase aquí, inmediatamente se construye, ¿vale? Antes de pasar a la siguiente fase de producción, esta carta ya la habría completado, devuelvo los cubitos a su reserva correspondiente y ya me la colocaría en mi zona de cartas construidas, ¿vale? Así que tened esto en cuenta porque os puede interesar mucho reciclar cartas en la fase de selección para poder ya construir cartas que tuvierais pues a lo mejor a puntito de construirse o alguna carta nueva o lo que sea. Tened en cuenta que si ya habéis construido una carta en la fase de planificación, os va a otorgar esos recursos en la siguiente fase, que sería la fase de producción. Así que muy interesante intentar construir ya cartas en la fase de planificación para tener disponibles esos recursos en esa misma ronda. Esta fase terminaría cuando todo el mundo haya pasado de sus cartas seleccionadas a la zona de construcción o las haya reciclado. La fase de producción consta de 5 pasos consecutivos, empezando por el recurso que está más hacia la izquierda, que serían los materiales, los grises, y acabando con los recursos de exploración, que serían los azules. En este caso, todo el mundo lo que va a hacer es producir paso por paso, ¿vale? Por cada tipo de recurso, si lo tiene, evidentemente, en su zona construida, tanto en su carta de imperio como sus cartas ya construidas. En cada paso, por tanto, cada persona contará los iconos de ese tipo de recurso que haya en su zona construida, como he dicho, tanto en su carta de imperio como en las cartas construidas. Empezando por los grises, yo por ejemplo, en este caso tengo solamente 2 iconos grises, por lo tanto produciría 2 cubitos grises. Luego en el paso de cubitos negros, pues aquí tendría un montón, pues tendría 5 y 2, 7. Y así se haría con cada tipo de recurso. Luego también hay unas cartas que tienen una producción en función de la cantidad de cartas de ese tipo que tengáis en vuestra zona construida. Por ejemplo, aquí esta carta, la de astronautas ancestrales, me dice que me llevaré un recurso verde por cada carta azul que tenga construida, contando esta misma carta. Entonces, si yo tengo esto aquí, ¿vale? Ahora mismo, cuando llegue la producción de verdes, me llevaría un cubito verde porque solo tengo una carta azul. Si tuviera, pues, 2, por ejemplo, no me ha salido ninguna, no me iba a salir. Suponedlo, ¿vale? Imaginaos que aquí tengo otra carta azul del mismo tipo, de las que tiene un cofre, pues me llevaría 2 recursos verdes. Y así hay varias cartas que te permiten conseguir recursos en función de ciertos tipos de carta. Ahora tenemos la bonificación por supremacía. Cuando vais a producir de un tipo de recurso, todo el mundo tiene que anunciar la cantidad que tiene de ese recurso producida. ¿Qué pasa? Que si hay una persona que tiene más que el resto, además de llevarse los cubitos correspondientes, se va a llevar la bonificación por supremacía, que es una ficha de funcionario, iba a decir, de financiero o de general, en función del tipo de recurso, ¿vale? Los cubitos grises te van a dar un financiero, los recursos negros te van a dar un general, una general, los recursos verdes puedes elegir, ¿vale? Por eso tiene aquí las 2 caras, para que tú elijas cualquiera de las fichas que más te convenga. Los amarillos tienen financiero y los azules también tienen una general. Así que es interesante, muy interesante, intentar conseguir estas bonificaciones por supremacía y tener más producción que el resto. Ojo, en caso de empate, nadie se lleva la bonificación. Una vez se ha hecho lo de la bonificación por supremacía, pues cada persona tomará los cubitos correspondientes de la reserva. Si no quedasen, por lo que sea, no pasa nada, ¿vale? Lo que podéis hacer es esperar a que alguien construya alguna carta y que devuelva los cubitos a su reserva para que podáis tomarlos. O, en caso contrario, pues en ese punto podéis coger un cubito rojo para sustituirlo. Pero bueno, por norma general debería de haber cubitos suficientes. Cuando cojáis los cubitos podéis hacer 2 cosas. O colocarlos directamente en cartas que tengáis en vuestra zona de construcción, por ejemplo los grises, pues me los puedo distribuir como quiera. Si he cogido 4, puedo colocar 2 aquí y 2 en esta carta, puedo colocar los 4 directamente en esta carta como quiera. O también lo que podría hacer es colocar alguno en mi carta de imperio. Una vez colocados los cubitos en una carta, no se pueden mover, ojo, ¿vale? No se pueden intercambiar en rondas posteriores. Y lo que tampoco podéis hacer es guardarlos para rondas posteriores, a excepción del Crystalium. El Crystalium sí que es un cubito que tú ganas, te lo colocas en tu imperio
y a posteriori podrías colocarlo sobre alguna carta. Luego os explico cómo funciona el Crystallium. Pero todos los demás recursos, ¿vale? Una vez los habéis distribuido, no se pueden recolocar ni podéis guardar, no podéis, pues me ha sobrado un gris, en vez de colocarlo en mi carta de imperio, me lo quedo en la mano y en una ronda posterior lo coloco en una carta. Eso no lo podréis hacer. Cuando habéis completado ya todos los espacios de construcción de una carta, como ya os he explicado en la fase de planificación, por ejemplo, pues esta, que la he completado con 4 grises y con una verde, devolvéis los cubitos a su reserva, como os expliqué anteriormente, y colocáis la carta en vuestra zona de producción, dejando visible la producción. Lo mismo, hay algunas cartas también que requieren fichas, ¿vale? Tanto de financiero como de general para poder construirlas. E igualmente, una vez la construís, devolvéis las fichas a su reserva correspondiente. Hay algunas cartas que tienen bonificación por construcción, que se consigue solamente en el momento de construirla, ¿vale? Y luego ya no se consigue más. En este caso, por ejemplo, está justo encima de la zona de producción, ¿vale? De lo que os dice que produce la carta, y está también en fondo blanco, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, está en la parte inferior, un poquito hacia arriba, ¿vale? Y por el medio, siempre está en el mismo sitio, para que os hagáis una idea de cómo son. Aquí tenemos dos que nos darían, esta nos daría 2 Crystalliums cuando la construimos y esta nos daría un Crystallium. Pues los tomáis directamente y los colocáis en vuestro imperio o sobre alguna carta. Por cierto, yo os lo digo ya, el Crystallium, además de ser un recurso que ciertas cartas lo requieren para poder construir, es un recurso que nos vale como comodín, ¿vale? Nos puede valer como cubito verde, como cubito amarillo, etcétera, etcétera. Y como os he dicho antes, lo podéis guardar para colocarlo a posteriori, es decir, que en el momento de ganarlo no estáis obligados a colocarlo en la carta para construirlo, sino que lo podéis colocar encima del imperio, ¿vale? Y en una ronda posterior, pues ya situarlo en una carta. Y además, también conseguís Crystallium en el momento en el que tenéis 5 cubitos de cualquier tipo en vuestro imperio, ¿vale? Esto suele suceder cuando tenéis producción de más, a lo mejor de algún recurso, y no podéis distribuir esos recursos producidos en alguna de vuestras cartas que queréis construir. Lo que me pasó antes, que no tenía dónde colocar cubitos negros, pues esos cubitos negros van a pasar a mi imperio. Si en algún momento consigo 3 cubitos más de cualquier tipo, pues vamos a suponer que estos grises no puedo colocarlos y este verde tampoco, ¿vale? Pues estos 5 se convierten automáticamente en un Crystallium, los devuelvo a su reserva particular y me tomo un Crystallium y me lo coloco en mi imperio para usarlo cuando me apetezca. El Crystallium os he dicho que vale para sustituir a cualquier tipo de recurso, pero ojo, no nos vale para sustituir una ficha de financiero o una ficha de general, ¿vale? Si necesitáramos alguna de estas dos fichas para construir una carta, no nos vale como sustituto el Crystallium. Importante, podéis construir varias cartas en la misma ronda, ¿eh? No está limitado a solamente una carta construida. E incluso podéis construir varias cartas del mismo nombre, porque hay casos, por ejemplo, hay más de una central nuclear, aquí tenemos 2, pues podéis tener 2, ¿vale? No hay límite en cartas del mismo mismo nombre. Os voy a poner ahora un ejemplo de turno donde voy a jugar yo solo, como casi siempre, ¿vale? Y además solamente voy a hacer producción para mí y construir cosas para mí porque es que no cabe en la cámara. Pero bueno, para que veáis un poquito cómo va. Entonces, estamos en la fase de selección, ¿vale? Yo ya he seleccionado alguna carta, ya tenía alguna carta construida, como la ciudad subterránea, y voy a reciclar estas dos cartas que me dan un cubito amarillo y un cubito gris. Vale, pues me cojo el cubito gris y el cubito amarillo, y lo que voy a hacer es construirme ya la ciudad subterránea, porque ahora mismo solo tengo 2 de producción gris, pero si me construyo ya esta carta y ya me la coloco en la fase de producción, tendré 4 cubitos grises en vez de 2, porque esto lo construyo justo antes de empezar la producción. Así que me coloco el cubito aquí, me coloco el cubito aquí. Por cierto, aquí hay gente que hace un poco de todo. Gente que dice, vale, como ya he conseguido para construir, no coloco los cubitos, los retiro ya directamente y me construyo la carta. No hagáis esto. Lo bonito es colocar todos los cubitos encima de la carta, que estén todos, bueno, ya perfectamente colocados o no, ya depende del toque de cada persona, pero colocadlos todos, por favor. Y una vez estén todos colocados, ahí ya retiráis los cubitos, haced las cosas bien, por favor, y os construís la carta, ¿vale? Entonces me la construyo y me la coloco aquí. Vale, y ahora me quedan estas 3 cartas por construir. Y pasamos a la fase de producción. Vale, pues empezando por la izquierda, como os he dicho antes, empezando por los cubitos grises, voy a producir grises. ¿Cuántos produzco? 4. Vale, pues me cojo estos 4. Bueno, anuncio que tengo 4. ¿Alguien más tiene 4? ¿Nadie tiene más de 4? Oh, pues me llevo una ficha de financiero. ¡Qué suerte la mía, tener mayoría! Vale, pues ahora sí, me voy a coger los 4 cubitos grises y los reparto como quiera. Pues me voy a colocar estos 2 aquí, para tener el submarino a puntito de caramelo, y estos 2 por aquí, por ejemplo. Vale.
Pasamos a cubitos negros. Y yo tengo un cholón, tengo 6 de producción. ¿Alguien tiene más de 6? No. Oh, me llevo una ficha de general. Qué suerte estoy teniendo. Vale, y me cojo 6 cubitos negros. Y de los 6 cubitos negros ahora veréis porque me va a sobrar alguno. Voy a colocar 3 aquí y ya me construiría el submarino, que el submarino además me va a dar 2 cubitos azules ya para esta misma ronda. ¿Por qué? Porque los azules van después. Y esto es muy interesante. Tened en cuenta que como las cosas que vais construyendo, si os dan recursos de un tipo de recurso que todavía no habéis producido, os lo va a dar esa misma ronda. Entonces es muy interesante, si todavía no habéis producido en verdes, intentar construir cartas que os vayan a dar verdes y llevaros verdes en esa misma ronda, ¿vale? Esto es de lo que más os va a ayudar durante la partida. Vale, pues este se me queda construido. Estos dos ¿os conozco de algo? No, ¿verdad? Los coloco aquí. Y el cubito negro que me queda, como no tengo dónde colocarlo, ¿vale? Iría a mi imperio. Se queda en mi imperio, en el momento en el que consiga 4 más que vayan a mi imperio, conseguiría un Crystalium. Vale, pues el submarino lo construyo, devuelvo los cubitos y me lo coloco aquí. Y además, bueno, por cierto, la ciudad subterránea me daba un Crystalium, que no lo he cogido, ¿vale? De recurso de bonificación de construcción. Y ahora el submarino, al construirlo, también me da una ficha de general. Pues me lo coloco aquí. Muy bien. Pasamos a cubitos verdes. Yo tengo uno solo. ¿Alguien tiene más de uno? Nadie tiene más de uno. Vale, pues entonces elijo ficha de general o ficha de financiero. Pues en este caso, como tengo más fichas de general, pues me voy a coger otra ficha más, porque es muy interesante intentar ir a uno de un tipo, ¿vale? Porque hay cartas que os van a dar bonificaciones de puntos al final de la partida por cantidad de fichas de general o por cantidad de fichas de financiero. Entonces es interesante tener de los dos tipos, pero más interesante todavía es tener mucho de un mismo tipo para puntuar más. Vale, entonces me cojo el cubito verde y me lo coloco aquí, en esta ciudad submarina. Pasamos a amarillos. Amarillos yo tengo 2. Me vuelvo a llevar una ficha de financiero, evidentemente, porque no hay nadie. Y estas 2 ya me las coloco en la ciudad submarina. Y me construyo la ciudad submarina. Me está saliendo súper bien el turno, nada planificado, por cierto. Me devuelvo, como siempre, los cubitos negros, el verde, los 2 amarillos y me construyo la ciudad submarina, que me da 2 recursos más azules. Y ahora, al llegar a los azules, bueno, azules sí que tengo también un cholón, así que me voy a llevar otra ficha de general. Y tengo un montón, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6. Vale, ¿cuál es el problema ahora? Que solamente tengo para colocar un cubito ahí en la última carta que me queda para construir, que es la plataforma petrolera. Vale, no pasa nada. Coloco este azul aquí. Y ahora, estos 5 que me quedan, sumados al negro que tenía aquí, le coloco 4 más, ¿vale? Y estos 5 se transforman en un Crystalium. Pues devuelvo los 4 azules y el negro y me coloco un Crystalium. Y este azul sobrante, pues se me coloca también en el imperio. Y lo mismo, cuando tenga otros 4 de algún tipo, pues si no los he podido reubicar en alguna de mis cartas de construcción, pues se me convertirá en otro Crystalium. Los Crystaliums están muy bien, ¿vale? No os van a dar puntos al final de la partida, pero sí que os van a valer. Por ejemplo, yo ahora lo que podría es, como tengo bastantes Crystalium, pues lo coloco directamente encima de esta plataforma petrolífera que me faltaba un gris y ya directamente me lo construyo para la siguiente ronda. Ya sé, tengo un recurso más negro y otro amarillo. Y además me llevo un financiero porque tiene bonificación por construcción. Y así es un poco como funciona la ronda. Como ya hemos sacado la ronda, pues lo de antes. Esto se colocaría en el 3, ¿vale? Le daría la vuelta porque cambia el sentido del draft y pasamos de nuevo a la fase de selección. 7 cartas para cada persona y etcétera, etcétera. Como os he dicho anteriormente, la partida termina al final de la fase de producción de la cuarta ronda. Cada persona contará su puntuación y quien haya puntuado más, pues será quien gane la partida. Para marcar la puntuación, lo que vais a utilizar es, como casi siempre en este tipo de juegos, utilizar el bloc de puntuación, ¿vale? En una hojita, lo de siempre, marquéis arriba vuestras iniciales y a partir de ahí, pues ya vais puntuando en función de cada cosa. Lo primero por lo que puntuaremos será por los puntos directos que nos den las cartas. En este caso, de lo que yo tengo, pues tengo esta carta que me da 10 puntos directos y esta carta que me da 3 puntos, para un total de 13. Lo siguiente que se va a mirar es si puntuamos por los tipos de carta, ¿vale? Tenemos 4 tipos de carta, que son las cartas negras, las de vehículos, las cartas verdes, que son las de ciencia. Igual no digo los nombres que están en el reglamento, pero bueno, lo digo en función del icono y a lo mejor se parece. Las cartas amarillas, que son las de monumentos, algo así, o cultura, por ejemplo. Y las cartas azules, que tienen un cofre, que como tiene un cofre yo digo cartas de tesoro, que igual no es así, pero bueno, las cartas azules. Vale, pues vamos a mirar todo eso y a ver si puntuamos algo. En mi caso, yo tengo lo que me daba la propia carta de imperio, que era 3 puntos por cada carta azul con cofre, y como tengo 1, 2 y 3, tendría un total de 9 puntos.
Y además tengo aquí una carta que me da 2 puntos por cada carta amarilla de las del monumento, ¿vale? Pues como tengo 2, tendré un total de 4 puntos. De las cartas verdes y cartas negras, pues no tengo nada, no puntúo, 0 puntos. Y lo siguiente que vamos a puntuar es por nuestras fichas de personaje. Primero por las fichas de financiero, que no tenía ninguna, pero me voy a colocar alguna, ¿vale? Por ejemplo estas, que ya las propias fichas nos van a dar un punto cada ficha, pero además podemos conseguir más puntos por cada ficha si hemos conseguido las cartas adecuadas. Aquí, por ejemplo, yo tengo una que me va a sumar un por a cada ficha. Es decir, que ahora cada ficha, en vez de valerme un punto, me va a valer 2 puntos. Bueno, pues como tengo 4, tendría un total de 8 puntos. Y también tengo para fichas de general, que voy a cogerme alguna, ¿vale? No me cojo más para tampoco abusar, ¿eh? Como también tengo el mismo tipo de carta, pues también sumaría 2 puntos por cada ficha de general. En este caso tengo 5, pues tendría un total de 10 puntos. Importante, los cubitos que nos queden en nuestro imperio, tanto el Crystallium como recurso normal, yo por ejemplo aquí tengo 2 Crystalliums y un recurso azul, no nos van a puntuar nada al final de la partida. Y lo mismo las cartas que nos han quedado por construir. Yo aquí se me ha quedado esta central nuclear por construir, con 3 cubitos, pues lo mismo. Mala suerte, haberte planificado mejor. Marco todo. No Marco Polo, marco todo y quien tenga más puntos será quien gane la partida. En caso de empate, ganará la partida quien tenga más cartas construidas. Si persiste el empate, se mirará quien tenga más fichas de personaje. Y si persiste el empate, tenéis 2 opciones. Compartir la victoria, que está muy bien, pero todavía está mejor jugar otra partida para desempatar. Vamos a ver cómo funciona el modo solitario, porque varía tanto la preparación de la partida como algunas de las fases de juego. Para preparar la partida, vamos a barajar primero todas las cartas de desarrollo, como en una partida normal. Lo que pasa es que vamos a hacer 8 montones de 5 cartas cada uno, ¿vale? Y las colocamos pues donde buenamente podamos. El resto de cartas las colocaremos, como siempre, en el mazo de cartas de desarrollo y lo colocaremos en su sitio. La fase de selección se elimina básicamente porque estoy jugando yo solo. En la fase de planificación se van a jugar 2 secuencias consecutivas. Cada secuencia sería un mazo, por lo tanto va a haber un total de 8 secuencias en toda la partida. Pero en cada ronda se juegan 2 secuencias consecutivas. ¿Qué haremos en la secuencia? Nos llevaremos un montón de las 5 cartas a nuestra mano y tenemos 3 opciones. Las 2 primeras opciones son las de siempre. Puedo colocar cartas en mi área de construcción, que son las cartas que voy a intentar construir. Por ejemplo, vamos a suponer que coloco estas 2. O mejor todavía estas 2. Y también puedo reciclar cartas, como de costumbre. Pues quiero reciclar esta carta verde. No, esta carta verde no. Esta carta, bueno, esta sí que es verde, pero lo que quiero es llevarme el cubito ese azul de reciclaje para colocármelo, por ejemplo, aquí. Y la tercera opción es lo que cambia. La tercera opción lo que me permite es descartarme de 2 cartas, las que quiera, que tenga en la mano. En este caso son mis 2 últimas cartas del primer mazo, pero podía haberlo hecho al principio. Me descarto de estas 2 y voy a robar las 5 primeras cartas del mazo de desarrollo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y quedarme una. Entonces es una manera de poder elegir cartas, ¿vale? Ya que no hay el draft que hay en una partida normal, pues aquí yo voy a ir consiguiendo cartas del mazo para intentar quedarme con lo que me interese. Pues yo qué sé, por ejemplo, me voy a quedar con esta y las otras se descartan. Y estas serían las 3 opciones que podéis hacer en la fase de planificación. En la fase de producción, lo único que cambia con respecto a una partida normal es que para llevaros la bonificación por supremacía necesitáis producir al menos 5 recursos de ese tipo, ¿vale? Porque evidentemente, pues como en el ejemplo que he puesto antes, donde yo siempre me llevaba la bonificación de supremacía, aquí no va a ser así. Si queréis llevarosla, necesitáis 5 recursos al menos. Para la puntuación, primero tenemos que mirar si hemos jugado con el lado A o con el lado B de nuestra carta de imperio. Si hemos jugado por la cara A, se nos restará 15 puntos, y si hemos jugado por la cara B, pues no se nos resta ninguna. Luego se mira la puntuación como de costumbre y lo comparamos con la tabla que nos viene en el reglamento para saber qué tal lo hemos hecho. Si hemos conseguido entre 0 y 59 puntos, seremos un novatillo. Si hemos conseguido entre 60 y 79, dictador. Vale, ok. Entre 80 y 99, emperador. Y si tenemos 100 puntos o más, líder supremo, que ya es tope de gama. Pues lo comparáis un poco e intentáis, cada vez que jueguéis una partida, superaros. Además tenemos escenarios en solitario en la última página del reglamento, que le da un poquito vuelta de tuerca y más chichilla a las partidas en modo solitario. ¿Qué hacen? Aparte de darle un poquito también de narratividad, que siempre está bien, tenéis como una especie de objetivo y os van a obligar a construir ciertas cartas para poder ganar la partida. Una vez hayáis construido esas cartas y haya terminado la partida, se os puntuará. Y en función de la puntuación que tengáis, pues tendréis o medalla de plata, o medalla de bronce, o medalla de oro. Que eso también está muy bien.
Tenemos también un modo duelo que es para cuando juegan solamente 2 personas, que varía un pelín. En la fase de selección, en vez de repartir 7 cartas a cada persona, lo que vais a hacer es repartiros 10 cartas para tener un poquito más de margen para ver qué elegís. Cuando ya hayáis seleccionado 7 cartas, como en una partida normal, las 3 restantes se descartan, pero no os lleváis ningún tipo de bonificación, simplemente son 3 cartas que no vais a usar para nada y las ponéis en el descarte. Espero que hayáis aprendido a jugar a este It's a Wonderful World y no os olvidéis de jugar mucho.